¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos porque pues todavía es temprano y se están integrando apenas, ¿de acuerdo? Ahorita empezamos. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, aquí pues vamos a estar presentando, ¿verdad? La información. También vamos a estar compartiendo un instrumento para que ustedes se automonitoreen y posteriormente vamos a dar algunas estrategias de prevención. Primero que nada, pues me gustaría checar y saber, ¿verdad? Si ustedes son psicólogos clínicos. Más que nada para conocer, ¿verdad? Dónde se desenvuelven. Por ejemplo, si trabajan en el ámbito particular, si trabajan para alguna institución. Se me hace que por la hora igual no se les facilita tanto hablar. A lo mejor están en el trabajo. Sí, sí, ok. Sí me imaginé, dije, a lo mejor no pueden hablar. Ok, muy bien. Bueno, no se preocupen. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok, atención clínica en DIF, muy bien. Ok. Bueno, miren, les comparto, esta es una conferencia con motivo de, pues, la celebración, ¿verdad?, del Día del Psicólogo. Y pues se pensó en este tema como parte del autocuidado, ¿verdad? Muchas veces como psicoterapeutas, como psicólogos en general, pues tendemos a tener esta cultura de servicio donde pues le brindamos el cuidado, ¿verdad? La atención al paciente, pero no debemos dejar de lado nuestro propio cuidado, ¿verdad? Esta monitoreo, esta situación de pues constantemente yo estarme también revisando, estar cuidando de mí mismo. Entonces, pues con motivo de el Día del Psicólogo, que es el día de mañana, que por cierto los felicito desde hoy, precisamente, ¿verdad? Se pensó en este tema como pues un recordatorio de que para nosotros brindar una excelente atención a nuestros pacientes, que sabemos que es nuestro primer interés, pues también necesitamos cuidar de nosotros mismos, ¿ok? No hay que perder de vista que también somos seres humanos y que necesitamos estar en buenas condiciones físicas y emocionales para brindar esta atención de calidad. Entonces, pues vamos a dar a continuación el tema de prevención de síndrome de burnout en psicólogos clínicos. Ahora, se pensó el psicólogo clínico como tal porque precisamente por el tipo de problemática, ya sea a nivel hospitalario, institucional o a nivel privado, realmente pues sufre un constante desgaste y un agotamiento. Entonces, por eso la intención de dirigirlo hacia esta población de colegas. ¿Okay? Como les comentaba, mi nombre es Aleida Lerma Moreno, soy maestra en Psicología Clínica y de la Salud y pues el día de hoy los voy a estar acompañando en este autocuidado, ¿ok? De igual manera, la intención de hacerlo por vía Zoom fue que fuera algo interactivo. Yo sé que algunos no pueden responder, no pueden a lo mejor abrir su micrófono, pero si alguien quiere compartir algo, si alguien tiene alguna duda, siéntase con la total confianza de hacerlo. De hecho, esa es la intención de que no sea, por ejemplo, por Facebook Live o algo así, sino que más bien pues tengamos esta posibilidad de generar una mejor interacción. ¿Ok? Vamos a empezar por el estrés. Dice la teoría del estrés por Hans Selye. Comenta que en la teoría del estrés existen tres fases. Es la de alerta, la de resistencia y el agotamiento. Si no podemos nosotros irnos hasta lo que es el síndrome de burnout, que es algo ya más complicado, si no estamos todavía revisando lo que es el estrés, que es algo con lo que vivimos todos. Y
precisamente de la mala gestión del estrés o de los factores adversos, pues se sobreviene el síndrome de burnout. En la fase de alerta nosotros podemos encontrarnos que pues se quiebra esta homeostasis, es decir, de alguna forma el equilibrio que nosotros teníamos a nivel personal, profesional, familiar, pues nos damos cuenta que algo está fallando, ¿verdad? Ya no estamos reaccionando de la misma manera y de alguna forma tendemos, por ejemplo, a tener evitaciones o somos un poquito más, por ejemplo, se observa como más confrontativos o, por ejemplo, tenemos esta situación de que decimos, es que ya no quiero ir al trabajo, me siento mal en el trabajo. Ahora bien, también tenemos los estímulos estresores que, pues, cuando persisten, no es lo mismo tener, por ejemplo, una situación de que, ay, es que me están supervisando, pero yo ya sé que es cada determinado tiempo, etcétera, a que constantemente los estresores están ahí, ¿sí? Es decir, a lo mejor yo puedo tener un periodo de desequilibrio, pero me voy a recuperar, no sé, a lo mejor me pidieron más informes, tuve más pacientes porque hubo una situación, no sé, mi compañero o mi compañera, no sé, tuvo un accidente y me tocó apoyar, ¿no? Ok, bueno, pasé por una etapa corta de desequilibrio, pero me vuelvo a reajustar y continúo. A diferencia de cuando el estresor persiste por largo tiempo, entonces ahí, ya sea que dura mucho o es demasiado intenso, ya no tengo la capacidad de volver a mi equilibrio y es cuando empiezan las complicaciones. Empiezo a entrar en una etapa de resistencia, ¿ok? Esta etapa de resistencia es donde yo intento, por todos los medios que conozco, con todos los recursos que tengo, restablecerme, ¿ok? Es decir, yo busco la manera de que, pues, estos estresores, por ejemplo, digo, ok, bueno, ya los identifiqué, voy a tratar de resolverlos, voy a tratar de adaptarme, voy a tratar de, con todo lo que yo pueda, ajustarme, ¿ok? Ahora, el problema es que a veces el organismo no consigue restablecerse por diferentes situaciones. Por ejemplo, podemos encontrar que los estresores continúan con mucha intensidad. También podemos, por ejemplo, notar eh, mmm, que ya no nos alcanzan los recursos. O sea, por ejemplo, ya por más que nosotros nos queremos mantener tranquilos en la fase de descanso, no nos alcanza. O, por ejemplo, nosotros queremos hacer actividades recreativas o agradables y no disfrutamos ya de estas actividades, etcétera, ¿no? O sea, llega un punto donde por más que yo intenté, por eso se llama de resistencia, intenté resistir para volver a mi equilibrio, ya no lo logré, ¿sale? Entonces llego a esta etapa de agotamiento. En esta fase hay la presencia de enfermedades con mayor gravedad, ¿ok? Es decir, debemos de tener en cuenta que el estrés tiene componentes fisiológicos, es decir, no nada más se trata de decir, estoy estresado ya, sino que mi cuerpo en la fase del agotamiento ya empieza a presentar un malestar físico bastante intenso, ¿sí? Por eso dice que con mayor gravedad, o sea, yo ya empiezo a enfermar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque por más que yo quise regresar a este equilibrio, no pude y me agoté, o sea, todos los recursos que yo tenía ya los usé, pero de todas maneras no fue algo opcional, es decir, yo no lo logré, no pude. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, empiezo a tener, por ejemplo, mareos, dolores de estómago, taquicardias, me duele la cabeza, me siento sumamente agotada, entonces tengo problemas para el sueño, tengo problemas con el apetito, etcétera, ¿no? Dice, una situación es estresante cuando la persona percibe la situación como indeseable, impredecible e incontrolable, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que pues la persona ya no siente que esté en sus capacidades responder a las situaciones que se le van a ir presentando a nivel laboral. Por lo tanto, pues está en esta fase de que es que no sé qué va a pasar, pero sí que me va a ir mal. ¿Okay? Y entonces esto agota mucho, tanto física como emocionalmente. Vamos a enfocarnos ahora propiamente en lo que es el estrés laboral. Es decir, nosotros ya vimos que pues el estrés tiene ahora sí que ciertas características, pero pues vamos a enfocarnos en el estrés laboral propiamente. Este estrés laboral
como comentábamos, implica que pues todos esos estresores se están presentando en el espacio de trabajo, ¿ok? El ambiente de trabajo tiene estímulos físicos y psicosociales que pueden generar estrés. Por ejemplo, entre los estímulos puede ser ya sea para que ayude o para que obstaculice la parte de el estrés. Por ejemplo, puede ser la iluminación, la ventilación, la distribución del mobiliario, incluso la parte, por ejemplo, de a qué huele el espacio de trabajo, qué tanto ruido hay, qué tan cómodo es. También afectan cuestiones, por ejemplo, psicosociales como cuánto tiempo paso en mi trabajo, cómo es la dinámica con las personas con las que trabajo, de qué manera se generan estas relaciones laborales. Todo esto, como lo que es el ambiente y el clima organizacional, hacen que el estrés pueda elevarse, ¿ok? Entonces, tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, les hablaba yo hace un momento, el psicólogo clínico puede trabajar en instituciones o puede trabajar en lo particular. Entonces, pues obviamente las personas de las instituciones tienen un poco más limitado el hecho de los estímulos físicos de su entorno de trabajo, porque pues es algo reglamentado, ¿verdad? Por lo tanto, pues sí es importante también contemplar que a lo mejor ciertos estímulos físicos que están teniendo puedan ser coadyuvantes a que se genere un mayor estrés laboral, ¿de acuerdo? A lo mejor en el área particular tenemos un poquito más de flexibilidad para generar nuestras, digamos, adaptarlo para que realmente, pues, físicamente el espacio, pues, esté mucho más acogedor, ¿verdad? Que no genere un estrés. Ahora bien, el estrés laboral es actualmente responsable de gran número de enfermedades. Si ustedes recuerdan, precisamente en 2009 la OMS considera al estrés como una situación de salud pública. O sea, ya no es como que, ay, sí, el estrés. No, o sea, el estrés es un problema de salud pública. Desde el 2009 está reconocido por la OMS. Entonces necesitamos también darle, pues, digamos que esa importancia, ¿de acuerdo? Ahora, incluso hace poco, si mal no recuerdo, creo que hace como 2 años, o un poco, no es un poco más, una disculpa, ya tiene más años, pero es reciente, hace algunos años se realizó también la creación de la norma 035 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que precisamente habla acerca de los factores psicosociales en el entorno laboral, debido a que pues muchas empresas no estaban reguladas con ciertas normativas y lo que pasaba es que pues no se generaba precisamente esta situación de cuidado. O sea, no le ponían atención a ciertas situaciones o a ciertas, como decíamos, ya sea estímulos físicos o psicosociales que estaban afectando al trabajador. Ahora, el estrés laboral pues está produciendo enfermedades ya propiamente, pues ahora sí que permanentes, ¿sí? En todas las personas, por ejemplo, hipertensión, ay, perdón, hipertensión, tiene más, por ejemplo, ahora sí que pues susceptibilidad a desarrollar cuestiones como diabetes, problemas, por ejemplo, como eventos cerebrovasculares, cuestiones de ese tipo, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante darnos cuenta que precisamente el estrés laboral está afectando en gran medida y nosotros pues no estamos exentos, al contrario. Ahorita les voy a comentar que precisamente los psicólogos clínicos pues están bastante vulnerables. Ahora bien, vamos a entrar ahora sí con lo que es el síndrome de burnout. Dice, el burnout es un síndrome que provoca malestar psicológico y social, producto de una prolongada exposición a un estrés crónico en un determinado ambiente sociolaboral. Es decir, no nada más se presenta ahora sí que de manera ligera, o sea, que digan, ay, sí, tiene burnout y ya. O sea, realmente la persona que tiene burnout limita mucho su funcionamiento y afecta el cómo se está desenvolviendo el trabajo ya de manera, ahora sí que como equipo de trabajo, ¿de acuerdo? O sea, ni a la institución,
ni a la persona que lo está sintiendo, ni a las personas que trabajan con la persona que lo está sintiendo, es algo agradable o que deje algún beneficio o algo positivo tener síndrome de burnout. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta que pues implica que estamos mal psicológicamente, estamos mal con la manera como nos vamos a relacionar y todo esto va a ir incidiendo en la manera como yo desempeño mi labor. Se considera el burnout como un síndrome que provoca malestar psicológico y social, producto de una prolongada exposición a un estrés crónico en un determinado ambiente sociolaboral. Es decir, nosotros nos podemos dar cuenta que pues es un estrés que ha sido por mucho tiempo y ha sido intenso. No es algo que tuve que a lo mejor sortear en un par de semanas, sino que lleva mucho tiempo que yo estoy sosteniendo una carga de trabajo, ya sea muy intensa o por mucho tiempo, y realmente pues no es algo que ya pueda estar tolerando realizar. Dice, según el modelo más difundido por Maslow, que es pues el creador de la escala del síndrome de burnout, dice, el síndrome de burnout se compone de 3 dimensiones, es decir, de acuerdo a Maslow, en su teoría del síndrome de burnout, comenta que el burnout tiene 3 componentes, el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal. En el agotamiento emocional observamos que se relaciona con la sobrecarga laboral, es decir, hay un agotamiento emocional porque yo hago y hago y hago y hago y pareciera como que no avanzo, ¿sí? O sea, me esfuerzo, trabajo más horas y realmente no estoy viendo resultados, ¿ok? En la despersonalización es la dimensión interpersonal, es decir, empiezo a afectar la manera como me relaciono. Me puedo volver un poco más apático, más distante, a lo mejor ya no tengo el mismo interés, la misma paciencia, etc. En la baja realización personal vemos que es el componente autoevaluativo, es decir, es la manera como nosotros somos analíticos y críticos con nuestro trabajo. Vamos a ver cada uno de estos componentes de una manera un poquito más, más amplia. Dice, el agotamiento emocional es el cansancio psicológico debido a las exigencias del trabajo. Está relacionado con el estrés individual. Algo que tenemos que tener muy en claro es que cada uno de nosotros, además del estrés laboral, pues obviamente tenemos una vida personal y a veces pues traemos algunos estresores bastante intensos o por un tiempo prolongado en nuestra vida personal que pues ahora sí que nos acompañan a realizar nuestro trabajo y pues van abonándose al estrés que también adquirimos al desempeñar nuestra labor. Entonces, dependiendo de cada sujeto, pues obviamente tiene estos estresores individuales. En el agotamiento emocional, el trabajador experimenta estar sobreexigido, vacío de recursos emocionales y físicos, o sea, como de que es que ya no sé qué hacer, me siento que no avanzo, o por ejemplo, me siento como que ya no tiene mucho sentido venir, o la verdad es que ya no me gusta venir al trabajo, me empiezo a sentir como que empiezo a rechazar, ¿verdad? Mi centro de trabajo o a mis compañeros, o nada más si llega la hora de venir al trabajo y ya estoy así como que con molestia, ¿no? Me puedo sentir también, por ejemplo, con malestar físicamente, o sea, les digo que en este punto ya empezamos a tener estas manifestaciones fisiológicas y el cuerpo literalmente se está enfermando, no es algo... luego, por ejemplo, algunas personas, yo sé que ustedes también se dedican a la psicología, pero algunas personas me dicen, no, pues lo que pasa es que si es emocional, entonces no lo está sintiendo yo. No, o sea, sí lo siente, el dolor de cabeza es real, el dolor de estómago es real, la inflamación del intestino es real. Todo esto es muy real, la persona va enfermando. Te puedes sentir débil, agotada, como si no tuviera energía para nada. No puedes resolver ya nada. En la despersonalización vemos una persona que precisamente porque está muy cansada, muy agotada, ya no puede hacer nada, siente que no puede resolver las cosas y no puede enfrentarlas. Entonces empezamos a observar
que precisamente es una persona que se vuelve negativa, es poco sensible a las necesidades de los demás, es apático, se vuelve distante. ¿Por qué? Porque pues trae muchas situaciones como para andarse también como que ocupando y preocupando por los otros, ¿verdad? Entonces, pues obviamente esto incide en que pues se va deshumanizando un poco, se va apartando y pues obviamente esto repercute porque recordemos que precisamente nuestra labor es muy humanista. Finalmente, bueno, también contamos con esta parte de la baja realización personal. En este aspecto, pues realmente es esta parte donde yo no me siento competente, yo siento que no estoy realizando bien mi trabajo, siento que precisamente no alcanzo las metas, no tengo logros, ya no me siento eficiente. Entonces, me veo poco productivo. Si hay una situación que resolver, ya mejor, no sé, la refiero, le digo que yo no atiendo eso, que yo no puedo, etcétera, ¿no? O sea, llega un punto donde realmente pareciera como que yo ya no puedo, yo ya no estoy actuando de manera eficiente, ya no tengo los conocimientos que tenía, etcétera, ¿no? Me vuelvo muy analítico y muy crítico, pero de manera muy mordaz, o sea, no es como que crítica constructiva, no, o sea, yo me destruyo, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente es estado donde ya llevo tanto tiempo tan cansado y luego aparte se me hace más difícil estar con la gente y finalmente es como de que ya no quiero nada, ya no puedo nada, o sea, ya, me declaro incompetente, ¿ok? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los trabajadores de la salud son personas cuyo trabajo consiste en proteger, y mejorar la salud de sus comunidades. La Organización Internacional del Trabajo divide a los trabajadores del sector salud en 3 grupos, y precisamente en el primer grupo, ¿quién creen que está? Efectivamente, el psicólogo. Entonces, nosotros, como psicólogos clínicos, pues tenemos esta misión de brindar el apoyo en cuestión de la salud mental a la comunidad, a la sociedad en general. Obviamente, de lo que cada quien está desempeñando actualmente. Por lo tanto, necesitamos comprender esta parte de que nosotros estamos pues teniendo una labor muy importante, pero también en esa labor pues estamos sujetos a que pues esta vulnerabilidad o susceptibilidad que nos va dejando el brindar una atención de este tipo. Y por eso es precisamente que hay que prevenir que se empiecen a presentar síntomas del síndrome de burnout. Dice el agotamiento emocional como uno de los factores de riesgo más importantes que puede interferir tanto en la relación terapéutica como en la atención óptima hacia los pacientes. Si ustedes se fijan, ya empezamos a hablar precisamente de que, ok, ya vimos el estrés, ya vimos lo que es síndrome de burnout, pero ahora ya lo estamos especificando hacia nosotros, ¿ok? Como psicólogos clínicos. Entonces, este agotamiento emocional va directamente a mermar o a decrementar la manera como yo me estoy relacionando con mis pacientes, por lo cual es muy importante que nosotros nos cuidemos. Dice, los psicólogos clínicos comienzan a experimentar sensaciones de frustración con casos en los que no logran cumplir sus metas. Es decir, puede ser también que, por ejemplo, tengamos X caso y entonces nosotros pues mantenemos ciertas expectativas, ciertas metas y pues ahora sí que no todo tampoco depende de nosotros, ¿verdad? Que entendamos que es un proceso donde hay varias personas involucradas. Entonces, pues cuando no se cumplen estas metas, ¿qué ocurre? Pues viene la frustración, ¿verdad? Y esta frustración va poco a poco abonando para el agotamiento emocional. La primera causa relacionada con la aparición del burnout en los terapeutas es la percepción de no estar logrando éxito en el tratamiento ante el paciente que espera una solución a su problema. Si tales expectativas no se cumplen, los terapeutas sienten una sensación de frustración y de fracaso. La sobrecarga laboral o
la de un tipo particular de pacientes complejos, están implicadas también en las causas del burnout. La sobrecarga laboral puede deberse a una cantidad excesiva de pacientes semanales o bien la gravedad o cronicidad de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nosotros tenemos mayor predisposición a desarrollar el síndrome de burnout como psicólogos clínicos. Aunado a esto, hay ciertos alertas, por ejemplo, que pues nuestros pacientes no alcanzan, ¿verdad?, estas metas y obviamente pues nos frustramos. También el hecho de que tengamos una cantidad muy alta de pacientes y esto, ya sea que trabajes en lo público o en lo privado, no pasa nada, es lo mismo, o sea, de todas formas estás desgastándote por el tipo de labor que realizamos, ¿verdad? Entonces, o bien puede ser que tú digas, no, es que yo tengo nada más esta cantidad de pacientes, sin embargo, el tipo de padecimiento que yo estoy atendiendo es muy demandante, muy desgastante, ya sea porque son pacientes que llevan tratamientos muy, muy largos o porque la intensidad o la gravedad del padecimiento es alta. También otra situación que produce frustración es que no tengas la cantidad que tú aspiras a tener de pacientes, ¿sí? Y el caso contrario, puede ser que tengas muchos o puede ser que tengas muy poquitos y que tú estás esforzándote por captar más pacientes, pero no se logra. ¿Cuáles son los factores que facilitan la presencia del burnout? Tenemos exceso de demanda, aislamiento físico, emocional y social y la idealización del psicólogo. El exceso de demanda es esta parte de que a veces, por ejemplo, cuando trabajamos en la vía particular, pues es más sencillo la parte de administrar tu tiempo porque pues puedes marcar tú los horarios, podemos nosotros, por ejemplo, decir, no, ¿sabes qué? Hasta aquí porque necesito descanso, o no, ¿sabes qué? No voy a recibir nuevos pacientes, le voy a dar nada más continuidad a estos, etcétera, ¿no? O sea, ahí está flexibilidad porque tú mismo te vas marcando la pauta. Cuando se trabaja en una institución, esto no es posible. Entonces, realmente ahí el mismo sistema es el que te va forzando a que constantemente pues estés recibiendo pacientes y que a lo mejor incluso las consultas a veces no pueden ser como tal de una hora en una institución pública porque pues hay demasiados derechohabientes y realmente no te alcanza la agenda como para que tú los programes con un tiempo de una hora. Entonces, son consultas donde tienes que lograr metas, pero incluso el tiempo es menor de consulta o, por ejemplo, tienes que citarlos de manera menos frecuente a la que tú quisieras, pero igual pues necesitas cumplir con las metas del tratamiento y pues realmente esto hace que el exceso de demanda pues sea mucho más elevado. En las instituciones también pues viene esta parte de que a veces la parte administrativa recae también, entonces tengo que atender los pacientes y las necesidades de los pacientes, preparar las sesiones, hacer los reportes y todo, y además de eso pues es cierta carga administrativa porque pues me están pidiendo X información o la manera como tengo que hacer las cosas o me están mandando a hacer a lo mejor otras funciones que sí son desprendibles de lo que me toca, pero me retiran de pues realmente lo que se supone que debo de estar haciendo, ¿verdad? Que es la consulta. Entonces, bueno, el exceso de demanda. También puede ser que si yo me aíslo físicamente, es decir, yo me encierro, me invitan a salir y no salgo, tengo un espacio y en lugar de a lo mejor tomármelo para disfrutar un poquito de alguna actividad que yo disfrute, pues no. Resulta que me encierro en mi casa y me la paso haciendo cosas que pues me siguen forzando. ¿Okay? También puede ser que tenga un aislamiento emocional, donde yo no comparto cómo me siento, no comparto lo que me está pasando, y pues el social, o sea, por ejemplo, hay una convivencia, me están invitando, me quieren integrar y pues yo me alejo. ¿Okay? En la idealización del psicólogo, aquí lo vemos de manera social, es decir, precisamente de parte de Licer, vi hace días unas posts que me gustaron mucho porque hablaban acerca de que, o sea, sí soy psicólogo, acepto regalos y todo así, no la broma, pero
hacían énfasis en que, oye, soy humano, oye, es que no te leo la mente, dame chance, dime qué ocupas. O por ejemplo, esta parte de también me equivoco, o también me enojo, o también me pongo triste, y que realmente a veces la idealización del psicólogo como sociedad implica unas expectativas muy, ¿cómo decirlo? Pues muy poco realistas, porque ellos es como que, el psicólogo, todo lo sabe, todo lo puede, y pues se deja al lado a la persona, o sea, y nosotros somos seres humanos igual que ellos, la diferencia es que pues llevamos una preparación distinta, obviamente nos dedicamos a hacer una labor distinta, pero no dejamos de ser humanos, también sentimos, también tenemos estresores individuales, también comentamos o compartimos situaciones sociales, también, por ejemplo, disfrutamos hobbies, etcétera, o sea, esa parte de que no nos humanizan, ¿sí? O sea, somos como que, por ejemplo, a mí, yo atiendo niños, adolescentes y adultos, y me encantó porque me dijo un niño así de que, ¿cómo? O sea, tienes más pacientes, pero así como de que, ¿cómo es posible que atiendas más pacientes? Y casi que en su mente de, si tú desapareces cuando yo no estoy. Y entonces ese es el asunto, ¿no? Hay una idealización de lo que somos. Ahora bien, si además de que nosotros estamos ya, como comentábamos, pues susceptibles por nuestro desempeño laboral, que es la psicología clínica, y además contamos con un rasgo de personalidad de perfeccionismo, pues obviamente esto nos va a dejar un poquito más expuestos, ¿sí? La persona con un rasgo de personalidad perfeccionista es proclive a fijarse altos estándares de desempeño, busca la excelencia, es altamente autocrítico con su desempeño y sus resultados y se preocupan de la posibilidad de cometer errores. ¿Esto qué quiere decir? Que pues es una persona perfeccionista, o sea, todo lo quiere perfecto, lo quiere bien hecho, como de acuerdo a su diseño mental tienen que ser las cosas. Es muy autocrítico, o sea, es una persona que, no, es que ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Así no iba. Y pues evidentemente no nada más lo hace en las áreas de vida personal, lo va a trasladar a su trabajo. Ahora bien, puede ser que sea una personalidad de que es alguien muy perfeccionista, pero adaptativo o desadaptativo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues las personas que son adaptativas tienen expectativas un poquito más alcanzables, mientras que las desadaptativas son cosas que dices tú, no, o sea, no hay manera, no había manera, o sea, no hay cómo, ahora sí que cómo alcanzar esta meta que te trazaste. Entonces, obviamente, vienes y te criticas fuertemente, te autoflagelas, pero pues no era algo posible, o sea, no había manera. Estos estándares de las personas perfeccionistas adaptativas son más realistas y además, a diferencia del perfeccionista desadaptativo, donde tuvo un pequeño error y entonces está machacando eso en lugar de valorar el contexto global, pues los perfeccionistas adaptativos dicen, ok, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí me alcanzan los recursos, hasta aquí alcanza el paciente, sí llegamos, y entonces es algo más alcanzable. Pero además de eso, cuando lo logra, se fija de manera global, hace una evaluación completa, no nada más se fija en lo que no logró, sino que percibe cuáles fueron las cosas que a lo mejor pudo haber hecho diferentes, pero también valora mucho sus logros. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que están un poco ocupados, nada más me gustaría saber si están en posibilidades de hacer un pequeño checklist o consideran que no tienen oportunidad. Ok, bueno, entonces lo voy a proyectar. Déjeme nada más, me acuerdo cuál era. Quizá. Déjenme, se los comparto, se los voy a proyectar.
Este está padre porque es en psicólogos. Sí está obviamente pues el inventario de burnout, pero este me llamó la atención porque pues es para psicólogos. Obviamente a mayor puntuación, pues quiere decir que... Ah, y también hay unos falsos negativos. Ahí voy. Ok. Bueno, los falsos negativos son bastante fáciles de identificar. De hecho, aquí la idea es que ustedes, pues, yo les voy a ir proyectando y ustedes me van a ir anotando, ¿sale? Lo anotan por ahí por una orillita y entonces ya me comentan, no, pues ya lo tengo, ¿sale? Me mandan un mensajito y pues vamos a continuar. ¿Esto por qué lo estamos haciendo? Pues porque precisamente algo súper importante es que nosotros tengamos la capacidad de estarnos automonitoreando. Si nosotros, por ejemplo, queremos asumir que estamos bien, pues es bastante sencillo, pero pues sí necesitamos hacerlo mediante pues algún instrumento de monitoreo. ¿Por qué? Porque precisamente una de las características que tienen las personas de burnout es que no se percatan que están teniendo, por ejemplo, del estrés, la fase de alerta, no se percatan que están teniendo problemas de burnout hasta que es muy evidente y ya impide el funcionamiento como tal en el campo laboral. Entonces, sí es importante, precisamente una de las cosas que necesitamos nosotros estar constantemente haciendo es monitorearnos. Les voy a proyectar el instrumento. Aquí vemos que es inventario del burnout en psicólogos. Responda con qué frecuencia observa que estas conductas presentan. Dice, cuando saluda a personas piensa en las que tiene que atender profesionalmente, es decir, por ejemplo, los pacientes, alumnos, usuarios de servicio, cada uno de ustedes sabe la población que está atendiendo. ¿Ok? Aquí tenemos las opciones de respuesta, es escala tipo Likert, nunca, raras veces, algunas veces, bastantes veces, muy frecuentemente y siempre. Y pues aquí tenemos los ítems. Ustedes me indican para recorrerlo, ahorita vamos a estar del 1 al 6 y ahorita les recorro. Son 30. Y disculpe, ¿al final se van a sumar las puntuaciones? Sí, por favor. Ok. Ustedes me indican cuando le suba, por favor.
Listo. Chequen bien porque había unas que tenían doble, perdón, que estaban en la calificación invertida. ¿Listo? Listo. ¿Listo, verdad? Sí. Listo. Ya serían las últimas, ustedes me indican. Listo. Ok, muy bien. ¿Qué puntuación sacaron? Ay, muy bien. Está bien. Indica que no hay
pues ahora sí que factores, bueno, factores puede haber, pero me refiero a que no está indicando. Ah, sí, claro que sí. Indica que no está presentando burnout. Ok, muy bien. La 13, claro que sí. Ahí está. Claro que sí, enseguida. Aquí están las últimas. Ok, muy bien. Igual si quieren pueden irme poniendo ahí su resultado y ahorita les doy contestando privado, no pasa nada. Muy bien. Una vez que ya monitoreamos en qué nivel estamos, entonces vamos a ver cómo nos vamos a cuidar para prevenir. ¿Cuáles son los factores de prevención? Es autocuidado. El autocuidado es que yo, lo que le decimos siempre a los pacientes, que yo coma bien. ¿Bien a qué se refiere? Que mi alimentación sea regular, ¿sí? Es decir, yo tengo que dar pues 3 comidas al día y pues que estén estas distribuidas, ¿verdad? Adecuadamente. ¿Por qué? Porque pues no voy a comer 3 comidas, pero las 3 en la tarde o las 3 en la mañana, ¿sí me explico? O sea, son 3 comidas, pero distribuidas durante el día. También tengo que cuidar mi calidad y cantidad de sueño, ¿ok? También eso es autocuidado. Es importante también revisar la parte de la actividad física, es decir, yo necesito estar en movimiento. Ahora, como les comento yo, a veces por el ritmo de trabajo, por cuestiones personales, nos es difícil hacer a lo mejor alguna actividad formal como un deporte, como entrar a alguna clase, etcétera, pero pues podemos hacer una caminata, podemos llevar a pasear a nuestras mascotas, podemos poner videos en casa, podemos, si tenemos una casa de 2 pisos, subimos y bajamos varias veces las escaleras. Entonces, hay que buscar la manera de cómo ejercitarnos. Les digo yo, no queremos un cuerpo fitness, no, nuestra intención es mantenernos en movimiento, porque como ustedes bien saben, pues el estrés tiene un componente fisiológico muy fuerte. Y si nosotros estamos conteniendo toda esta energía, lo que estamos haciendo es que, pues realmente
todo lo estamos manteniendo con nosotros y empezamos a somatizar. Por lo tanto, es comer adecuadamente, cuidar nuestro sueño, hacer ejercicio, mantener actividades agradables. ¿Por qué? Porque ya estamos atendiendo las necesidades, o sea, ya comemos, ya dormimos, ya tenemos hábitos de higiene. Las responsabilidades, sí, seguimos yendo al trabajo, bien estoy con nosotros. Vamos y damos nuestro mejor esfuerzo, preparamos nuestras sesiones, atendemos a nuestros pacientitos, generamos nuestros informes y notas, todo en orden. Pero esas son las responsabilidades. Y luego, ¿dónde está ese equilibrio, esa homeostasis? Necesitamos también un tiempo de recreación y esparcimiento para hacer un hobby, para a lo mejor descansar, para lo que quieran. Les digo yo que son estas actividades que en realidad si no las haces no hay una consecuencia, pero cuando las haces te sientes con más bienestar, ¿sí? Por ejemplo, si te gusta cantar, canta, si te gusta escuchar música, escuchas música, si disfrutas la tele, si disfrutas, por ejemplo, ir al cine, si disfrutas hacer un picnic al aire libre, o sea, la verdad, no importa lo que hagas, siempre y cuando sean cosas que las haces porque te gustan, las disfrutas y te van a generar esta aportación emocional que te va a permitir generar este equilibrio, ¿ok? Finalmente, pero no menos importante, en el autocuidado es la socialización. Nosotros requerimos una buena red de apoyo, ¿sí? Es decir, necesitamos tener amigos, estar en contacto con vinculación, con esta intimidad emocional con nuestros familiares, nuestra familia, etcétera. Entonces, necesitamos esto, el darnos tiempo de pasar a lo mejor con los compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con amigos, o sea que realmente nosotros pues somos seres sociales y requerimos el contacto, requerimos esta convivencia, ¿ok? Entonces, ahora bien, en el automonitoreo, una de las complicaciones es que las personas no se dan cuenta que están padeciendo el síndrome de burnout hasta que está muy marcado, muy intenso y que realmente ya está limitando el funcionamiento. Entonces, es importante que te automonitorees de tal manera que podamos realmente, pues, generar, ¿verdad? Pues, autocuidado. Y también en el automonitoreo va incluida la parte de que nosotros requerimos, así como nosotros estamos atendiendo pacientitos, pues también requerimos nosotros cuando lo sintamos competente o que lo requerimos o simplemente pues de manera periódica, cada determinado tiempo, pues asistir a nuestras propias sesiones donde seamos pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos también pues liberarnos de ciertas situaciones y poder brindar una mejor atención a nuestros pacientes. Entonces, acuérdense, es monitorearse, pero también si requerimos, pues atendernos clínicamente, o sea, solicitar una cita. ¿Ok? Y bueno, en las técnicas de afrontamiento saludable, pues obviamente nosotros podemos estar, no sé, o sea, en lugar de tener conductas de evitación o conductas de huida, pues realmente buscar formas saludables de cómo afrontar el estrés antes de que se complique y me lleve a un agotamiento crónico, donde realmente yo ya no cuento con los recursos, ni me siento eficiente ni capaz de sobrellevar las situaciones de mi trabajo. ¿Okay? Ahora, de mi parte, el día de hoy sería todo. De hecho, me extendí un poquito más. Me disculpo. Déjenme nada más pongo, voy a poner nada más la carátula de... Ahí está. Bueno, entonces, bueno, de mi parte sería todo. Ahorita voy a revisar el chat porque alguien me mandó un mensajito. De antemano, pues quiero agradecerles este tiempo que pues compartieron con nosotros precisamente por un momentito. Disculpen. Entonces les compartía.
Les agradecemos mucho de parte de Clínica ISER y su servidora Aleida Lerma Moreno, que el día de hoy han estado compartiendo este tiempo. Espero haya sido de su interés y que sea de utilidad. Recuerden que primero que nada, pues somos seres humanos y necesitamos brindarnos este autocuidado que nos permita generar la atención que brindamos día a día con esta calidad de atención, con este profesionalismo y con el humanismo, pues ahora sí que propio, ¿verdad?, de la necesidad de la profesión. Entonces, muy feliz día el día de mañana, que se la pasen muy bonito, que los consientan mucho en casa y pues sería todo, ¿verdad? Que pasen excelente tarde. Muchísimas gracias. Nada más le voy a contestar a la personita de aquí. Okay. La verdad es que no me dieron autorización para compartir material porque como es una conferencia nada más, tal vez más adelante les podamos brindar como tal un taller un poco más completo, pero por el día de hoy pues nada más sería la presentación. Es que de hecho iba a ser más breve, me dijeron que más breve, pero yo siempre me extiendo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por todo. Que pasen excelente tarde y muy feliz día del psicólogo.